Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Mi nombre es Manuel López Sáenz y esto es Ciberterritorio Educativo, un espacio por la exploración de experiencias alternativas para la transformación de la educación. Amigas y amigos, hoy tenemos un programa de verdad muy interesante con una invitada muy especial que ya nos ha acompañado en otras emisiones y que hoy particularmente nos hablará sobre algunas enseñanzas que nos dejan las emociones. Así que quédense con nosotros para reflexionar todas y todos juntos al respecto de este interesantísimo tópico educativo. Y ahora saludamos, como todos los lunes, a nuestro querido amigo, el maestro Ángel Ortiz Tobar. Muy buenas noches, Ángel, bienvenido. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Manuel Espartaco. Pues estamos disfrutando este emocionante verano mexicano. Después de padecer un poquito la fuerte ola de calor, que no sé por qué le llaman la canícula, pues ya regresamos a la normalidad de la frescura de las lluvias. Ha estado lloviendo copiosamente aquí en Cuernavaca y eso pues nos refresca todo, nos refresca el cuerpo, nos refresca la memoria, nos refresca las emociones, nos refresca el espíritu. Entonces, pues te invito a que estés más seguido por acá en estas tierras maravillosas de nuestro querido estado de Morelos. Claro que sí, sin duda alguna aprovecharemos, ya vienen las vacaciones, amigas y amigos, como tú bien sabes, estimado amigo Ángel, así que seguramente estaremos visitando esa hermana república de Morelos, particularmente la ciudad de la eterna primavera en Cuernavaca. Y bueno, ya vemos que no solo eres presumido con las condiciones climatológicas, sino además eres muy exigente. Qué bueno que el clima esté a la altura de tu exigente paladar en términos de temperatura. Me da muchísimo gusto, estimado amigo. Y bueno, por acá también las lluvias no cesan. Hoy salió un poquito el sol, así que tenemos también un clima agradable y no tenemos nada que objetar por el momento en términos atmosféricos. Por otro lado, pues amigas y amigos, como siempre, vamos a nuestra primera sección ya sin más preámbulo, la sección hashtag efeméride. Sepan ustedes que un día como hoy, 19 de julio, pero del año 1969, la nave espacial denominada el Apolo 11 se prepara para orbitar alrededor de la Luna, sin duda un acontecimiento para la humanidad, para la ciencia y para la historia del mundo en su conjunto de la mayor relevancia y desde luego también no exento de polémica. ¿Qué te parece esta efeméride del día de hoy, amigo Ángel? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues para ponerla en el contexto ético, en el contexto moral, en el contexto cívico, quiero leer una frase extraordinaria del poeta veracruzano Salvador Díaz Mirón. Él dijo en alguna ocasión: sabedlo, soberanos y vasallos, próceres y mendigos, nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto. Entonces, pues esta efeméride, pues por supuesto, en el contexto científico-tecnológico, pues fue un hecho extraordinario lo que pasó hace 52 años. Así es. Hace 52 años, el programa Apolo era un programa espacial desarrollado por el gobierno de los Estados Unidos de América. Y en esa década de 1960, en el marco de la competencia espacial con la hoy desaparecida Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas durante la Guerra Fría. Pues ahí empieza la polémica, ¿sí? Ahí empiezan los problemas. O sea, no es un programa científico, tecnológico, neutral.
imparcial, pensando en el bienestar de todo el mundo, sino pensando en el bienestar del país más poderoso del mundo y sus satélites, ¿sí? Los países que por amor o por la fuerza tienen que someterse a las órdenes, a los designios de este país tan poderoso en todos los aspectos. Y bueno, ya la palabra Guerra Fría lo dice todo. Así es. ¿Sí? Empezaron a competir con la carrera espacial. Y qué bueno, para que no se diera la guerra caliente, ¿sí? A través de la violencia, de las armas, de las bombas atómicas de ese tiempo. Pues desgraciadamente el contexto tanto poético como ético, como cívico, como social, pues es lo que hace que sea muy polémica esta carrera por la conquista del cosmos. Fue un gran paso el que se dio en esta competencia por la conquista del espacio, al hacer posible que los astronautas orbitaran alrededor de nuestro planeta Tierra e incluso llegaran a la Luna y caminaran sobre su superficie. En esas andanzas, literalmente dicho, el astronauta norteamericano Neil Armstrong dijo: es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Y bueno, también esta frase es motivo de polémica. O sea, fue un gran salto para los Estados Unidos de América, pero no para el tercio de la humanidad que en ese tiempo estaba experimentando el sistema económico, político y social del socialismo, ¿sí? La tercera parte de la humanidad. O sea, no era nada favorable para ese 33.3% de la humanidad. Y todo esto porque la hoy desaparecida Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas se les había adelantado poco tiempo antes, poniendo un astronauta a orbitar alrededor de nuestro maravilloso planeta Tierra, un astronauta de nombre Yuri Gagarin, pero también habían sacado de el área de atracción de la Tierra a una perrita muy simpática de un bellísimo nombre, Laika. Y esto hizo reaccionar al gobierno de Estados Unidos y a su instrumento, a su herramienta, a su institución espacial, que era y sigue siendo la NASA. Entonces la NASA, con dineros por supuesto del gobierno, con dineros por supuesto de los impuestos de los ciudadanos norteamericanos y de los trabajadores donde tienen empresas los magnates norteamericanos, se gastaron 23,000 millones de dólares, que al tipo de cambio actual suman 460,000 millones de pesos mexicanos. ¿Esto será superfluo o será estricto? Me parece que, de acuerdo a las condiciones económicas de los países del tercer mundo, es un gasto superfluo en estas aventuras de carácter espacial. Y también los consorcios de la televisión también hicieron su agosto, aunque fue en julio esta hazaña científica y técnica, porque cerca de 500 millones de personas vieron en tiempo real el alunizaje, lo vieron por televisión. Acá en México, pues obviamente lo vimos por Televisa, ¿sí? Y pues fue todo un hit
el rating se fue por las nubes. Es más, yo creo que se fue hasta la luna, porque pues a todos nos interesa este asunto científico-tecnológico de las ciencias espaciales. Y también, obviamente, los astronautas, por indicaciones de la NASA, pero sobre todo de su gobierno, plantaron en esa tierra sagrada de la luna la bandera de las 50 estrellas, la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente Nixon les habló por teléfono para felicitarlos a los astronautas desde la Casa Blanca hasta la Luna. La misión espacial duró 8 días. Los astronautas recolectaron 2 kilos de muestras lunares, grabaron videos del planeta Tierra, del planeta azul, desde el espacio. Y otro astronauta de este equipo, Aldrin, declaró: fuimos a trabajar, no a escribir poemas acerca de la Luna. Entonces también muy revelador, ¿verdad?, de la ideología conquistadora de estos astronautas de este país. Y desde entonces se han seguido realizando más misiones espaciales norteamericanas y más astronautas han caminado sobre la Luna. Ahora la NASA quiere, por indicaciones de su gobierno, que los astronautas norteamericanos conquisten ni más ni menos que el planeta Marte. Entonces, pues cerramos este comentario de la efeméride nuevamente con el poeta Salvador Díaz Mirón. Sabedlo, soberanos y vasallos, próceres y mendigos, nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto. Y yo diría de las vacunas que son tan importantes y tan necesarias en este tiempo y de las cuales carecen muchos países del tercer mundo por la pobreza, tanto económica como política como social. Ese es mi Sin comentario. duda alguna, pues extraordinarios comentarios, como siempre, estimado amigo Ángel. Y ya decíamos cuando presentábamos la efeméride, también un evento polémico por donde se le vea. Creo que ha sido muy atinado e ilustrativo tu comentario el día de hoy, como siempre. Muchas gracias. Y bueno, vamos ahora a la segunda sección, dicho lo anterior, hashtag miradas educativas alternativas. Hoy tendremos, como decíamos al inicio de la transmisión, la oportunidad de conocer una mirada reflexiva sobre algunas enseñanzas que nos dejan las emociones, a cargo de una invitada muy especial quien nos compartirá sus conocimientos y experiencias al respecto. Así que quédense con nosotros, amigas y amigos, y compartan en el chat sus preguntas y reflexiones al respecto. ¿Qué enseñanzas les han dejado en su vida personal y educativa las emociones? Platiquen con nosotros y platiquen también con nuestra invitada del día de hoy. Y ahora, pues, ¿por qué no nos presentas, sin más preámbulo, amigo Ángel, a nuestra invitada del día de hoy? ¿De quién se trata? Pues se trata nuevamente de nuestra colega y amiga Eugenia Mondaca, que desde el Cono Sur, desde la hermana República de Chile, va a compartir con nosotros un tema importantísimo, que es el de las emociones y cómo se combinan pensamientos y emociones. Pues como el tiempo es corto, Eugenia, te damos la más cordial bienvenida y y esperemos que sea, como siempre, todo un éxito, porque es de la mayor importancia el tema que vas a tratar de algunas enseñanzas que nos dejan las emociones. Bienvenida, Eugenia. Hola, buenas noches.
Es un placer estar de nuevo acá. Estuve en el invierno de ustedes, ahí yo estaba bien desabrigada y ahora estamos al revés. Acá estamos con frío en Santiago de Chile, pero contenta de estar acá de nuevo compartiendo con ustedes lo que he ido trabajando, aprendiendo, intentando vivir también, ¿no? Estoy Sin duda. agradecida de la invitación. Gracias a ti, maestra Eugenia Mondaca Rivas. Pues un placer que nos vuelvas a acompañar y compartir tus conocimientos, tus experiencias con todas y todos nosotros. Bienvenida, adelante, el micrófono y la cámara son tuyos. Muchas gracias. Primero, me encantó escuchar lo de las efemérides de hoy, ¿ya? Porque cuando hablamos del tema de las emociones, a veces vemos como que es algo separado de la vida concreta, o sea, como no hemos trabajado el reconocimiento de nuestras emociones, a veces vemos por un lado la ciencia, por otro lado la tecnología, por otro lado la educación, vivimos como fragmentados. Y en el tema de las emociones nos ayuda a mirar la ciencia con conciencia. Y es un poco lo que hizo Ángel, me gustó mucho el enfoque ético que hizo en el comentario. Así que me ayuda también como a engranar con lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Que las emociones tienen que ver con la vida, pero no desde el sentimentalismo, que es donde muchas veces desde la educación y desde los medios de comunicación y desde los estados del poder, desde nos han hecho creer, nos han hecho sentir que el tema de las emociones, sí, está bien sentir, pero que no nos vengan a enredar nuestros pensamientos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ir mirando hoy día. Y para eso, bueno, este dibujito que está aquí, que son estos de corazón y cerebro, ¿no? Son como que juntos podemos ir en el cuerpo, la mente, el cuerpo, las emociones, el pensamiento, va englobado en la conciencia. ¿Ya? Entonces, eso que fuimos trabajando en marzo, y que si algunas personas quieren mirarlo, que están, es cierto, en el YouTube, están en esa, que es lo que le da el fundamento a lo que vamos a trabajar hoy día. Entonces, Manuel, vamos, si quieres, por favor, avanzando. Entonces, para ser coherentes, vamos a hacer un ejercicio, todos los que quieran, que estamos acá, participando en esta noche. La invitación es mirar, recordar alguna experiencia bonita, una experiencia agradable que haya vivido en el tiempo de pandemia, ¿ya? En cualquier nivel, familiar, colectivo, social, educacional. Trate de acordarse de alguna emoción, de alguna experiencia, perdón, bonita que hayan vivido. Así en un minutito. Ya, con esa experiencia en mente, dale nomás, Manuel, por favor. Si te acuerdas, recuerda emociones que hayas vivido en esa experiencia. Ten aquí en el pensamiento la imagen de esa experiencia y asóciala con las emociones que viviste, que recuerdas haber vivido en eso, en ese momento. Y seguimos.
Y ahora, en el presente, ¿qué sientes ahora al recordar esa experiencia? Que puede haber sido hace un año, hace meses, la semana pasada. Entonces la idea es mirar si hay alguna diferencia entre las emociones que recordamos haber vivido en ese momento y lo que estamos sintiendo ahora, en el presente. Quizás las pueden ir escribiendo. Si Manuel quiere, si es que hay algo escrito allí, si alguien ha puesto algunas emociones de lo que vivió en la experiencia, al vivir esa experiencia, y de lo que sintió ahora al recordar esa experiencia. No sé si alguien... De momento no, tenemos saludos de Ángeles Dávalos, Manuel López Olivares, Alicia González, Patricia Sáenz, y bueno, Ángeles Dávalos, que te da la bienvenida al programa nuevamente. Les invitamos, amigas y amigos, a escribir en el chat las experiencias emocionales derivadas de este primer ejercicio que nos plantea la maestra Eugenia Mondaca. Recordar un momento, una experiencia agradable durante la pandemia. En un segundo momento, qué emociones recuerdan haber sentido al vivir esa experiencia. Y en un tercer momento, qué están sintiendo en este momento al recordar esa experiencia. Les invitamos, amigas y amigos, a escribirnos en el chat estas respuestas al primer ejercicio. Y por lo pronto, si te parece, Eugenia, yo podría comentarte mi experiencia. Por favor, Manuel, claro. Cuando nos planteas este ejercicio, yo de inmediato la experiencia que viene a mi mente es el momento en que vacunaron a mis papás. Entonces, ese momento fue muy importante para mí. Por supuesto, la experiencia, la emoción que recuerdo de ese momento, pues es alegría, felicidad. Y en este momento, cuando me hace recordarlo, me siento tranquilo, me siento en paz, me siento pues relajado con esa situación, porque la verdad es que yo creo que todas en la pandemia vivimos mucho estrés pensando en la tranquilidad, en la salud de nuestros seres queridos. Entonces eso es lo que me hace recordar en este momento. Gracias, muchas gracias. No sé si Ángel, sí, por favor. En mi caso, Eugenia, recordé los primeros días de las clases virtuales en línea. Pues yo realmente utilizaba muy poco como herramienta, como instrumento, internet y todo lo que tuviera que ver con la electrónica. Y pues ya forzado por las circunstancias, tuve que empezar a trabajar en Zoom y quise trabajar también con presentaciones en PowerPoint y algunos videos. Pero resulta que mi pericia era mínima, por no decir que nula. Pero qué gran generosidad de mis estudiantes adolescentes de la telesecundaria con los que estaba trabajando, de primero, segundo y tercer año de secundaria. Al notar mi nerviosismo y notar que no me estaban haciendo las cosas como las había planeado, me empezaron a preguntar, primero con la frase, no se preocupe, profe, y después, a ver, ¿qué es lo que quiere hacer en este momento? Pues quiero poner unas diapositivas, pero por alguna razón no es posible. Y a ellos me fueron guiando de cómo compartir la pantalla y cómo hacer posible que pudieran observar y leer las diapositivas de mi presentación en PowerPoint. Y todavía más orientación, más apoyo para exhibir un video a través de mi dirección de Zoom. Y pues la verdad que esa solidaridad, esa generosidad, tratándose de adolescentes con los que habíamos tenido algunos roces, algunas fricciones, algunos enojos, pues me llenó de alegría en ese momento
y un año con 4 meses después, pues me vuelven a alegrar el corazón, ¿sí? Me vuelve con mucha gratitud, con un sentimiento de amor, de amistad hacia mis alumnos y mis alumnas. Recuerdo este hecho. ¿Sí? Gracias por hacerme recordar algo tan bello, ¿no? Tan gratificante. Muchas gracias por haber compartido los dos, porque si das la siguiente, Manuel, por favor, la idea es igual tomar conciencia que igual hay alguna diferencia en el recordar las emociones y en el sentirlas, ¿cierto? O sea, la vibración de la emoción, aunque uno la nombre igual, pero lo que vive en el momento, sigue nomás, lo que vive en el momento es así. O sea, cuando uno está viviendo la emoción, está vibrando entero, porque la emoción, como lo conversábamos en los programas anteriores, es energía pulsante, ¿ya? Entonces, cuando después nos acordamos, ya estamos a nivel del pensamiento. Entonces, hacemos el recuerdo, o sea, ya pasa por nuestra conciencia, por nuestra memoria, el recuerdo de esas emociones. Pero en este momento estamos sintiendo igual otras cosas, ¿ya? Entonces, sigue nomás, por favor. Entonces, esa es un poco la invitación a darnos cuenta de esta diferencia que hay cuando estamos en el momento del sentir la emoción propiamente, la vibración que hay ahí, la fuerza, y cuando ya estamos en el nivel del pensamiento, que es sumamente importante porque a través de la conciencia podemos hacer esta diferencia de emocionalidad, ¿ya? Entonces, quiero decir así previamente, antes de ir ya más con el contenido, que el enfoque que trabajo yo y que he ido aprendiendo de diferentes personas, quiero nombrar algunos chilenos que han sido importantes en esto: Juan Casasus, filósofo, educador, Rafael Echeverría, que trabaja el tema de la ontología del lenguaje, Claudio Naranjo, con todo su enfoque importantísimo del eneagrama aplicado a la educación, bueno, y otras personas, y como neurobiólogo que trabajó mucho el tema de la relación, de entender la emocionalidad desde la neurobiología, Francisco Varela, porque cuando hoy día hago esta pregunta acá, ¿cierto? Si se han dado cuenta que hay algunas emociones que tienen mala fama. En algunos enfoques se habla de emociones positivas y negativas, en distintos enfoques que se trabaja. Desde la educación emocional entendemos que todas las emociones primero son neutras, pero si tuviéramos que darles alguna connotación, diríamos que todas las emociones son buenas, porque nos muestran algo de nosotros mismos, de nosotras, ¿ya? Entonces, por eso vamos, si tienen que preguntarme o interrumpirme, por favor, lo van haciendo, o si es que hay alguna pregunta en el chat también, ¿ya? Por aquí hay un comentario, Sí. Maestra Eugenia. Patricia Sáenz nos dice: cuando inició la pandemia, primero me rebelé a tener que vivir encerrada en mi casa y con la boca tapada por un virus. Después me dio tristeza que nos limitaran el contacto físico con nuestros seres queridos. Y por otro lado, Alicia González nos comenta: mi experiencia en la pandemia fue convivir en la etapa escolar con mi hija, y aunque batallé para que cumpliera con sus labores escolares, la tuve mucho más cerca y más tiempo, y ahora me emociono al haber estado con ella cerquita. Mi hija es adolescente, sus emociones cambian a cada rato, nos comenta. Muchas gracias a quienes han compartido. Sí, qué bonito, ¿cierto? Porque ahí
podríamos decir desde estos enfoques que yo digo que hablan de emociones negativas, y qué bueno que salió esto de la rebelión, de la rabia, ¿cierto? Porque sí, es uno de los temas, una de las emociones que tiene mala fama, ¿cierto? Una de las emociones que se les dice que es negativa. Sigue nomás, por favor. Entonces, el miedo, la rabia, la culpa, los celos, la vergüenza, la timidez, y entre otras, ¿no? Nos han dicho que son negativas, sigue nomás, por favor, son negativas y que deberíamos suprimirlas, ¿ya? O sea, controlarlas, eliminarlas, ojalá, que hay que enfrentar las emociones, ¿ya? Entonces, desde esta perspectiva de la educación emocional, decimos que eso no es así, que todas estas emociones nos permiten, primero, saber qué sentimos, ¿ya? La única manera de no sentir es cuando nos morimos, o sea, estamos en otro, no sabemos, ¿cierto?, cómo será ese estado de conciencia, pero por lo menos desde lo que podemos saber, la única manera de saber que estamos vivos es cuando estamos sintiendo, ¿sí? Y sentimos en el cuerpo, sentimos las emociones. Entonces, sigue por favor. Entonces, cuando nos enfrentamos a algo, por ejemplo, dice hay que enfrentar este miedo, ¿ya? O hay que suprimir la rabia o la culpa, que es una de las... Vamos a trabajar entre hoy día y el próximo lunes estas tres emociones como de manera más particular. Pero cuando nos enfrentamos a alguien o a algo, estamos, como decía Ángel en su presentación, en su comentario de la Guerra Fría y la Guerra Caliente, ¿no? O sea, siempre encontrando un enemigo. O sea, cuando vivimos la vida como en la lucha, como enfrentados a algo, siempre vamos a encontrar enemigos, ¿ya? Entonces, al sentir que estas emociones son enemigas, que hay que eliminarlas, que hay que luchar contra ellas, lo que hacemos es darles más poder a esa emoción, como le entregamos poder a cualquier persona o a cualquier grupo, el que permitimos que nos dé rabia, que nos dé miedo, ¿ya? Entonces empezamos a identificarnos en este caso con estas emociones y empezamos a creer que somos miedosas, rabiosas, que somos culpables, que somos vergonzosos, que somos tímidas o celosas o celosos. Entonces, esta, que es una parte de nosotros, empezamos a sentirnos como que nosotros somos esa emoción. Sigue, por favor. Entonces, la idea es que podamos saber que la vida no es una batalla, pero que hay batallas, ¿cierto?, que se van presentando en la vida sin que las busquemos, y que hay frustraciones, pero a veces pasa que provocamos las frustraciones en los colegios, en la vida, a los niños, a las niñas, porque como la vida es dura, decimos, ¿ya? Entonces a los niños, a las niñas hay que prepararlos porque la vida es dura. No sé si en México juegan, pero me imagino que sí. Acá se llama un juego la silla musical, que se ponen sillas en círculo, ¿cierto? Y se pone una música y se sientan y hay que ir ganando y eliminando, vas eliminando sillas y vas eliminando personas. Entonces, esos son los juegos que hacemos que jueguen nuestros niños, nuestras niñas, porque hay que prepararlos para que porque la vida es dura. Y eso es un tremendo contrasentido, ¿ya? Porque la vida tiene en sí misma esas frustraciones. No tenemos para qué, además, jugar a temas, en vez de trabajar a la silla musical solidaria, que como se juega en algunas partes, por suerte ya, en que en vez de ir eliminando, vas eliminando sillas, pero no eliminas personas. Entonces, al final, todos tienen que quedarse e irse subiendo a las poquitas sillas que van quedando.
¿ya? Entonces, cambia absolutamente esto de que la vida es una batalla contra los demás y que tenemos que ver quién gana. Entonces, sigue por favor, en la medida que vamos trabajando este tema de esta conciencia, de que no hay emociones con las que tengamos que luchar contra ellas, sino que en la medida que vamos mirando esta emocionalidad que es propia de la vida, que es propia de esto que somos, carne, pensamientos, conciencia, entonces si nos ponemos al lado de la emoción, de estas emociones incómodas, de estas emociones que a veces nos parecen inadecuadas porque se presentan en momentos que quisiéramos que no fuera así. La vergüenza, por ejemplo, ¿ya? O sea, tengo que enfrentarme a algo y si me pongo que como que tengo que enfrentarme, la vergüenza me domina, ¿ya? Pero si pudiera aprender a ponerme al lado de la emoción y mirar, en vez de ponerme de frente, me pongo de lado y miro para el lado que estaba mirando esa emoción, puedo mirarme de otra manera. Entonces, voy mirando las emociones, y seguimos, Manuel, por favor, como una señal de lo que me está pasando. ¿Ya? Para eso son las emociones. Son como, no sé si lo dijimos la otra vez, pero me parece muy bonito ese ejemplo, de que las emociones son como el tablero del auto, ¿no? Del automóvil, que te van mostrando con lucecitas, con sonido, cuidado, que va retrocediendo, ahora que los automóviles hablan y te dicen todo, muchas cosas. Pero tú podrías apagar esas luces, ponerle parchecitos encima, así como taparla, pero eso no elimina la causa de esa señal. Entonces es lo mismo con las emociones. Y a veces el miedo no es la amenaza real, sino imaginada, la que nos produce miedo. Y nos podemos quedar pegados en esas emociones porque son las que más conocemos, las que más hemos transitado por ellas. Pero además hay algo muy, muy bonito que también se va trabajando, que como las emociones, en cada emoción hay una secreción hormonal asociada. Muchas veces nos quedamos pegados en esa emoción porque se va produciendo lo que se llama adicción de comportamiento. Entonces, así como las drogas externas, las drogas que consumimos, también estas hormonas que son químicos que circulan por nuestro torrente sanguíneo pueden producir adicción. Entonces, si yo me voy haciendo adicta a una emoción determinada, al químico asociado a esa emoción, muchas veces puedo necesitar sentir esa emoción más fuerte para poder mantener ese nivel de químico en mi cuerpo, ¿ya? Entonces, el trabajo de conciencia para salir de esa emocionalidad que nos inhibe el seguir avanzando en la vida, en definitiva, es poder tomarlas efectivamente como señales, como avisos, ¿ya? Sigamos, por favor. Me van interrumpiendo. Claro que sí. ¿Sí? Al respecto, por ejemplo, Ángeles Dávalos nos dice, exacto, las emociones son neutras. La reacción en el momento y la resignificación de esta a través de la reflexión y el tiempo es lo que enriquece la experiencia. Pues aquí el comentario que nos hace nuestra amiga Ángeles Dávalos, y desde ya seguimos invitando a nuestras amigas, a nuestros amigos a que compartan en el chat sus preguntas, sus reflexiones en torno a las enseñanzas que nos han dejado las emociones en esta presentación a cargo de nuestra amiga, la maestra Eugenia Mondaca. Adelante.
Gracias, Ángeles, porque por ahí va el tema, claro. O sea, ¿cómo podemos ir mirando estas emociones como que no es la emoción, sino es cómo hemos aprendido a reaccionar frente con ellas, al sentirlas? Entonces, el miedo, algunas de las enseñanzas, porque son muchas, pero hoy día vamos a ir mirando algunas, es que la cobardía y la valentía son conceptos falsos, son conceptos que están dados por el medio en que nos movamos, ¿ya? Porque cada persona dispone de una cantidad y variedad distinta de recursos, por lo que como vive la amenaza va a ser muy distinta. Cuando desarrollamos nuevos recursos, esa amenaza pierde su validez, ¿ya? Como esto de aprender nos da miedo entrar a una piscina o a una laguna, por muy mansa que sea el agua, si no sabemos nadar, ¿ya? Entonces, el miedo nos muestra la brecha que existe entre la amenaza y nuestros recursos. Cuando aprendemos a nadar, eso que percibíamos como amenaza deja de serlo, ¿ya? Entonces, cuando tenemos muy también incorporado esto de que hay que ser valiente, de que especialmente hasta ahora a los hombres, al sexo masculino se le exige ser valiente, demostrar eso. Vamos avanzando, ¿cierto?, en esto de cómo vamos mirando las diferencias o las semejanzas entre los sexos, ¿ya? Pero era muy, muy de macho esto de ser valiente. Entonces, el ser valiente puede llevar a la temeridad, o sea, a que el miedo deja de ser una señal y podemos enfrentarnos a situaciones sin esta maravilla del miedo. Sigue, por favor, porque la maravilla del miedo es que nos muestra, primero, que no hay miedos injustificados, ¿ya? Porque todos tienen una razón. El miedo, por más chiquitito que sea, al parecer el motivo, tuvo un origen, ¿ya? Entonces ahora lo que se asocia a eso lo vemos como tremenda amenaza. Sigue, por favor. Entonces, el miedo, el miedo funcional, eso es lo que iba a decir. La maravilla del miedo es que nos protege de amenazas y riesgos reales. O sea, nos dice, aquí hay que poner un límite, hay que tener cuidado, atención con este tema de la pandemia, ¿cierto? Si no existiera el miedo, a lo mejor habríamos desaparecido como humanidad. Pero el tema es cuando nos quedamos en el miedo disfuncional, ¿ya? Que nos angustia, nos inhibe, nos bloquea el seguir viviendo, ¿ya? Es el miedo y que habitualmente está asociado a otras emociones también, ¿ya? Que tuvimos cuando éramos niños, niñas, tanto a nivel familiar como en la escuela, y bueno, figuras religiosas o de otro tipo. Sigue nomás, Manuel, por favor. Entonces, a veces uno en una experiencia de miedo se da cuenta que es valiente, o sea, porque toma conciencia de que había recursos que estaban en una que no conocía, que ni siquiera conocía, ¿ya? Entonces, esa es una de las funciones del miedo. Fíjate aquí, maestra Mundaca,
A mí me parece muy importante comentar esto en el contexto de la pandemia, porque en México y yo creo que en el mundo en general, los medios masivos de comunicación han apelado mucho al miedo disfuncional frente a la pandemia, por responder a intereses de carácter político, económico y de otra índole, pero justamente este miedo disfuncional está llevando a la gente a una situación verdaderamente anómala, no solo en términos psicológicos, sino también físicos, actitudinales y de todo tipo. ¿Cómo enfrentar o cómo responder a este miedo disfuncional de una manera más proactiva, de una manera en contraparte más funcional? Hay algunos elementos que uno podría considerar. Primero, saber que la emoción es una parte de nuestra vida, pero para eso tenemos el pensamiento, tenemos el cuerpo, que tienen sabidurías en sí mismas, ¿ya? Entonces, el pensamiento, el conocimiento más racional, la información, la formación, nos permite ir haciendo el nexo entre el cuerpo, aprender sobre el sistema inmune, ¿cierto? En este caso, lo que significa por ejemplo, la terapia de la risa, ¿ya? Estoy tomando en cuenta lo que aprendí yo acá desde esa experiencia que nos mostró, no me acuerdo cómo se llama, una joven argentina, Sol, ¿cierto? Entonces, que el mismo cuerpo tiene, ¿cómo se llama? Posibilidades, capacidades, potencialidades que podemos desarrollar. Y eso lo aprendemos desde el pensamiento, desde acceder a información verdadera, ¿cierto? Claro. Porque si nos vamos quedando con esto que mencionas tú, Manuel, de los intereses creados, por supuesto que uno se va haciendo que este miedo, y todo lo que dice aquí, angustia, inhiba, desorganiza, bloquea, pero además el cuerpo en sí mismo, este sistema inmunológico, también nos permite ir conociendo el terapeuta o la terapeuta interna que tenemos cada persona, ¿ya? O sea, nosotros tenemos, precisamente por el miedo, porque el miedo no solo sirve, el miedo o la culpa son instrumentos de dominación desde el jardín del Edén, ¿no? Entonces, en la medida que podemos irnos dando cuenta de la potencialidad, de la capacidad que tenemos cada uno, cada una, podemos ir desarrollando este miedo, esta cualidad funcional del miedo. Protegernos de las amenazas reales, de los riesgos reales, pero seguir avanzando en la vida, ¿ya? Eso te puedo señalar a lo que Claro. consultas, Manuel. Gracias. Y en esto que decimos del cuerpo, ¿ya? Pocas veces le preguntamos al cuerpo cómo está, ¿ya? Entonces, también, antes de pasar a la otra emoción que vamos a mirar hoy día, los invito a quienes están participando y a ustedes también, por supuesto, a tomar conciencia de cómo está el cuerpo en este momento, ¿ya? Porque esa es la invitación de la educación emocional, ir haciendo permanentemente estos ejercicios de conciencia, ¿ya? Entonces, si pueden sentir cómo está la temperatura de las manos, sentirla.
¿Puedes sentir tus pies? Los pies son unos grandes olvidados en nuestro cuerpo. ¿Tus ojos están cansados? Cierra los ojos y siéntelos por dentro. Mira tus ojos por dentro. Entonces, con esa sensación de lo que está pasando en el cuerpo, que es pura conciencia corporal, inhala profundo, sostén el aire un segundito, suelta suavemente y sostén un momento tu cuerpo sin aire. Y repite en tu propio ritmo esto de inhalar profundo, sostener, soltar y sostener. Cada quien en su ritmo. Cuando estén, van volviendo. Y ese ejercicio ya baja la intensidad del miedo o de cualquier emoción que está un poco desbordada. Desbordada inadecuadamente, porque lo que para una emoción, para un momento, sentir miedo intenso es bueno, es necesario, y hay respuestas para el miedo, respuestas necesarias, naturales, ¿ya? En algún momento, frente al sentir el miedo, es necesario arrancar, ¿cierto? En otros momentos, con el miedo, es necesario enfrentarse, luchar, defenderse. Y en otros momentos, con el miedo, hay que hacerse el muerto, ¿cierto? Hay que quedarse paralizado. El tema es que a veces hacemos una de esas tres cosas en un momento o en una situación que no era la más adecuada, ¿ya? Entonces, sigue nomás, Manuel, por favor. No sé si hay comentarios en relación a esta conciencia del cuerpo. De momento, aquí nos recuerda nuestra amiga Ángeles Dávalos que la persona a la que hacía referencia es Soledad, y que estuvo con nosotros y trabajó las cuestiones del juego y la risoterapia. Y nos recuerda, por cierto, estará este miércoles en Ciberterritorio Socioemocional, los esperamos. Y bueno, ella nos comenta que siente sus ojos suavecitos. Esto es lo que nos comenta. Invitamos a nuestras amigas, a nuestros amigos a participar en el chat con sus preguntas, reflexiones. Nos han planteado ahora mismo ya 2 ejercicios de control de autorregulación emocional y estamos hablando, les recordamos, sobre las enseñanzas, algunas enseñanzas que nos han dejado las emociones. Pues aquí Patricia Sáenz nos dice, cuando creamos estrategias para relacionarnos con los demás a través de la información y la tecnología, perdemos ese miedo a lo desconocido, buscando dar solución a cualquier problema. Alicia González nos dice, después del miedo, una tremenda colitis nerviosa, nos dice. Y bueno, por acá nos dice, es que nunca Liz había sentido así. No entendemos muy bien qué es, a lo mejor es un error ahí, pero es que nunca me había sentido así, quizá es lo que quiso decir, que había sentido sus ojos suavecitos. Pues estos son algunos de los comentarios que nos hacen al respecto.
Gracias. Bueno, esa es la invitación, ¿cierto? A ir haciendo estos ejercicios porque y la gente que trabajamos con niños, con niñas, con jóvenes, son ejercicios breves en estos espacios virtuales que a veces, si ya en el aula presencial el cuerpo está un poco olvidado, en los espacios virtuales con mayor razón, ¿ya? Hemos visto eso. Entonces, son pequeños ejercicios que no ocupan mucho tiempo y que permiten a los estudiantes, a las estudiantes estar en mejores condiciones y a los mismos, a las mismas maestros y maestras, ¿no? Hacer el ejercicio junto con los educandos nos permite esto de mirar los ojos, de sentir los ojos por dentro, como decía una persona, claro, no lo hacemos habitualmente y sin embargo tenemos en nuestro sistema nervioso la posibilidad de sentir nuestro cuerpo por dentro, de tomar conciencia de cómo estamos por dentro, pero no lo hacemos mucho, porque vivimos muy hacia afuera, nos han enseñado a mirar para afuera, a escuchar para afuera, pero esto de mirarnos por dentro, hacia adentro y de escucharnos, no está tan practicado, tan ejercitado. Así es. Ya nos aclara aquí nuestra amiga Ángeles Dávalos. Me refiero a mis ojos, dice, que nunca los había sentido así, por eso lo comenté. Sí, es que en el comentario anterior decía, es que nunca Liz, ya. Liz había sentido así, dije, pues quién sabe quién es Liz, pero ya nos aclara que son sus ojos. Yo te comento que en el ejercicio de respiración, por un momento se me olvidó que estábamos en la transmisión. Cuando ya me dijiste que abriéramos los ojos, dije, vi la pantalla y dije, estamos en una transmisión. Sí, me fijé, Manuel, por eso dije, volvamos. Sí. Pero esa es la maravilla, ¿no? Esa es la maravilla de volver hacia quien somos, ¿ya? Porque siempre estamos hacia afuera, hacia los otros, hacia los demás, hacia el exterior. Entonces, vamos a pasar ahora a otra emoción, no sé hasta cómo vamos en tiempo, Manuel, Ángel, para avanzar un poquito. Ya estamos cerca del cierre de la transmisión, pero adelante vamos avanzando. Ya, vamos a mirar un poquito la siguiente emoción que es de sí, a lo mejor la que tiene la más mala prensa, o sea, la rabia, ¿ya? De hecho, se habla así como hay personas que dicen el demonio de la rabia, claro, como si fuera lo peor. Y sin embargo, cuando la miramos, es como todas las emociones, una señal de que algo nos está pasando. Y en este caso, la rabia es porque algo no salió como esperábamos, ¿ya? Eso es lo que dice la rabia. Entonces, sigue un poquito. La energía de la rabia, en su aspecto funcional, así como el miedo tiene un aspecto funcional y uno disfuncional, la rabia en su aspecto funcional está orientada a que despleguemos nuestros recursos para solucionar el problema que nos enojó. Si fuera un problema matemático, sería tan simple como esto que está acá con unas flechitas. Se produce el evento que nos dio rabia, viene esta energía, que es potente, la energía de la rabia, es una energía que nos lleva hacia afuera, ¿cierto? Entonces, digo, si fuera un ejercicio matemático, llega el evento, aplicamos la energía y se resuelve. Pero, desgraciadamente, no hemos sido educados para eso hasta ahora. ¿Ya? Sigamos, por favor. Entonces, también podemos aprender de esta emoción, de esta energía, para convertirla de una energía que destruye o que nos autodestruye en una energía que resuelve, ¿ya? Esto principalmente también, se me había olvidado, está tomado de la sabiduría de las emociones de Norberto Levi, ¿ya? Esta para que también lo puedan, si alguien después quiere mirarlo, ¿ya?
Norberto Levi es argentino y también nos va mostrando mucho de la sabiduría de las emociones. Entonces, la rabia es una respuesta natural también y sirve para poner límites, ¿ya? Si nunca sintiéramos rabia, todo el mundo podría pasar sobre nosotros, quiero decir, sobre nuestra persona, sobre nuestro ser. Entonces la rabia nos ayuda a poner este espacio de límite, dice un espacio de inviolabilidad. Si fuéramos capaces de mostrar la rabia sin reaccionar, sin agresividad, sin violencia, solo mostrarla, ya tiene, las demás personas pueden ver que algo pasó, que uno está molesto y que está poniendo un límite, ¿ya? Por ejemplo, aquí nuestra amiga Patricia Sáenz nos dice, con el ejercicio de relajación que realizamos, recuperamos la conciencia del significado de nuestro ser. Y también nos dice, para mí la rabia me hace tomar fuerza para salir del problema. Fíjense que es esto que estás comentando. O sea, por un lado es conciencia de nuestro ser, de nuestra personalidad, de nuestro estar aquí y ahora, y por otro lado puede ser un elemento que potencie la búsqueda de alternativas para salir de un problema o para resolver un problema. Y Ángeles Dávalos nos dice, exacto, y sirve para aprender a tratarnos entre nosotros. Claro, la ausencia de rabia es peligrosa, o sea, en eso que dice Ángeles, ¿no? O que están comentando, porque no es posible que alguien no tenga rabia. No es posible, porque es una emoción humana. Entonces, como nos han enseñado que la rabia es negativa, que es malo sentir rabia, hay personas que pasan por la vida creyendo que no sienten rabia, ¿ya? Sin reconocer esa emoción en uno mismo. Entonces, como no puede ser, porque hay muchas frustraciones, hay muchas cosas que no nos resultan como las esperábamos, siempre va a haber rabia, pero si no la reconocemos, se acumula. Y cuando sale tremendamente desbordada, ¿ya? Entonces, en su aspecto funcional, la rabia también nos permite tomar conciencia de nuestra escala de valores. O sea, saber las cosas que nos enojan es lo que nos permite la rabia, ¿ya? Es lo que nos permite saber qué es importante para nosotros. Cuando se viola la justicia, el honor, el respeto y otros valores. Entonces nos permite poner también en saber por qué cosas me la quiero jugar, ¿ya? También es importante que cuando alguien me ataca o comete una injusticia, está bien sentir rabia, o sea, es poco sano no sentir rabia. Ahora, es distinto actuar con la rabia. Claro. Por aquí, ¿ya? Por ejemplo, nuestra ¿Sí? amiga Alicia González nos dice, lo malo es que luego parecemos pólvora. Claro, porque como está, se va, ¿cómo se llama? Acumulando la energía, así ¿no? Entonces, oye, fíjate, sí. cuando comentas esto de la rabia, frente a la cuestión de la injusticia o la afrenta al honor, la falta de respeto, yo lo asociaba más como a la cuestión de la indignación. Creo que el problema de la negación de la rabia tiene que ver con que de inmediato lo identificamos con este estado patológico de la enfermedad, ¿no? De los animales y que también podemos llegar a padecer en algún momento los humanos, ¿no? La enfermedad de la rabia, pero finalmente, como tú bien dices, es una emoción y yo siempre lo he asociado más que a la rabia, a la necesaria, desde mi punto de vista, capacidad de indignación. Tenemos que aprender también a indignarnos y a actuar en consecuencia frente a algo que nos indigna, ¿no? Claro, rabia, cólera, enojo, molestia, indignación, son como grados, ¿cierto?, de la emoción, ¿ya? Entonces, a veces cuando no nos damos cuenta de
de esta energía, actuamos con algo que es muy leve, alguien nos pasa a llevar y en vez de actuar como, bueno, me molestó, pero como no reconozco en mí esta emoción, actúo con furia asesina, ¿ya? Entonces me pasan a llevar y saco un arma. Entonces, porque como no la podemos reconocer, tampoco hacemos una relación adecuada de la reacción que nos provocó esa emoción. También acá está el tema de género, también nos han enseñado que hay distintas formas en que es adecuado enojarse para un hombre o para una mujer. ¿Ya? Entonces, una enseñanza es que podemos observar a través de la conciencia si nuestro enojo sirve para destruir o para resolver. ¿Ya? Entonces, también muchas veces la forma que expresamos la rabia es aprendida de figuras de infancia. Entonces, nos enojamos del modo que se enojaba mi mamá o mi papá o alguien, una figura cercana. O al revés, para no enojarme como se enojaba esa persona, trato de evitarlo, ¿ya? Y me voy para el otro extremo. Entonces, también pasa que no necesariamente el hecho del momento es lo que está provocando mi rabia, sino la asociación que hago con algo que pasó en mi historia. Entonces, cualquier cosa que se parezca a eso me provoca esa rabia histórica, podría decirse, ¿ya? Sigamos nomás, por favor. Porque vamos a llegar aquí hasta por aquí nomás para poder seguir el próximo lunes. Sí. También hay ocasiones en que la rabia que expreso hacia otras personas, en realidad estoy enojada conmigo mismo, porque no supe pedir adecuadamente, no supe tomar lo que hubiera debido tomar o pedir o dar, ¿ya? También podemos aprender que la rabia, que el enojo, la ira, no es sinónimo de violencia, ¿ya? Sentir la emoción no tiene por qué llevarnos a reaccionar con violencia, ¿ya? Incluso cuando reaccionamos con violencia, está más relacionado con el miedo a que me pasen, a que me falten el respeto, con el miedo a que no me hagan caso, ¿ya? Entonces, y esto que tiene que ver a nivel personal, también tiene mucho que ver con la expresión colectiva de estas emociones, ¿no? O sea, los llamados estallidos sociales que en Chile los hemos sentido y que cuando encuentran su canal adecuado de expresar, son muy creativos. La energía de la rabia es una energía creativa, es una energía potenciadora. Cuando no la canalizamos hacia la violencia que no construye. Claro. ¿Ya? Sí, sigue por favor, porque parece que por ahí estamos en esta... Claro. Entonces, si alguien quiere comentar algunas técnicas que usa para regular la rabia, y el próximo lunes las vamos comparando con lo que tenemos acá, o vamos comentando o aprendiendo entre los que quieran puedan ir compartiendo también. Sí, por aquí nos comenta Ángeles Dávalos, sí, y ha sido, se refiere a la rabia, catalogada como algo malo, como algo negativo, que la gente señala como poco maduro o como poco civilizado, cuando en realidad hay una propuesta desde las pedagogías críticas que le da lugar a la dignidad a través de la rabia y el enojo. Ah, claro, la digna rabia, ¿no? O sea, frente a situaciones, por ejemplo, yo cuando hablabas de esto, yo pensaba en las distintas expresiones de los movimientos feministas, ¿no?
que hemos visto situaciones pues muy creativas de jornadas artísticas, culturales, incluso esta canción que surge con una gimnasia o una coreografía multitudinaria, El violador eres tú, ¿no? Claro. El actor eres tú. Y por otro lado, las expresiones de una violencia física, una violencia hacia los espacios públicos, una violencia incluso entre mujeres, mujeres manifestantes y mujeres uniformadas, por ejemplo, que de pronto ahí pareciera ser como algo pues contradictorio, ¿no? Pero bueno, pensaba yo en eso, y por otro lado, creo también que efectivamente cuando hay una serie de elementos sociales, culturales, de género, incluso de carácter político. Manuel, perdón, si quieres sacas la presentación. Correcto. Y, que van de alguna manera condicionando las formas en que expresamos o canalizamos nuestras emociones, pues puede traducirse en estallidos individuales, estallidos colectivos, o pueden traducirse también en elementos verdaderamente sublimes, interesantes, que generen formas colectivas de solución asertiva de los conflictos que nos aquejan como hombres, como mujeres, como miembros de una sociedad, ¿no? Creo que este es un elemento importante que nos traes a la palestra a partir de estas reflexiones. Y por acá también nos dicen, yo recurro muchísimo a la respiración, ¿no? En cuanto a esto que preguntabas de las técnicas, y la verdad también al llanto, ¿no? La respiración y el llanto, ya después de ello de verdad me siento mucho mejor, pues aquí el llanto autoinfligido y la respiración autoinducida creo que pueden ser una buena estrategia. Patricia Sáenz nos dice, la digna rabia de las mujeres indígenas de Chiapas que les ha permitido luchar por sus derechos. Y Alicia González nos dice, también el tener un enojo constructivo y no destructivo es tener mucha paciencia. El no perder la paciencia, pienso que podemos manejar la situación. Pues bueno, aquí algunos de los comentarios. Y bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de la transmisión del día de hoy. Muchas gracias a nuestra amiga maestra Eugenia Mondaca Rivas por el aprendizaje del día de hoy. ¿Con qué te despides? Sigo aprendiendo, ¿no? Cuando yo me desafío a transmitir esto que voy aprendiendo desde el conocimiento, siempre me significa volver a mirarme, ¿ya? Volver a esto de cómo estoy viviendo el miedo, cómo estoy viviendo la rabia, y empatizar también, ¿cierto?, con las demás personas que están viviendo esta emocionalidad, porque a veces eso se nos va, o sea, uno está viviendo algo y le parece que su propio tema es tan grande que deja fuera, se te olvida que hay otras personas que están viviendo las mismas situaciones, ¿ya? Entonces aprender también por una parte a mirar, eso sigo aprendiéndolo, y a pedir ayuda cuando es necesaria también en estos temas. Así que me voy muy agradecida porque es cada vez, como digo, al preparar el tema y al exponerlo, voy mirándome principalmente cómo andamos por casa, ¿no? Sin duda, sin duda. Es un ejercicio de automonitoreo. Gracias. Pues mira, nada más que no quieren que te vayas, nos dicen por acá, qué buena transmisión, no te vayas, maestra. Sí, buenísima transmisión. Pues amigas y amigos, no se pierdan la próxima emisión también con nuestra invitada el día de hoy, la maestra Eugenia Mondaca Rivas, porque ahora, a partir de esto que han empezado a hablar ustedes sobre las técnicas del control o del manejo adecuado de la rabia, mejor dicho, y de otros estados emocionales, vamos a continuar con estas experiencias y lo que ella menciona, algunas de las enseñanzas que las emociones nos dejan en nuestro
día a día. Pues muchísimas gracias a nuestra invitada Eugenia Mundaca Rivas, gracias por acompañarnos. Estimado amigo Ángel Ortiz Tobar, muy buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Con qué te despides el día de hoy? Pues con la emoción veracruzana, ¿sí? La indignación que me produce la millonada de dólares y de pesos mexicanos y de cualquier país que se gaste tanto en esta competencia espacial y que no haya solidaridad con nuestros hermanos de los países pobres que no tienen dinero para adquirir las vacunas. Y por otro lado, recordé que también en Veracruz tuvimos un músico poeta que le llamaban cariñosamente el Flaco de Oro, y me acordé de una anécdota muy, muy interesante, muy humana, que él compuso una canción que, entre otras cosas, decía: aunque no quieras tú, ni quiera Dios, lo quiero yo. Entonces reclamó la Iglesia Católica, la jerarquía, por esa irreverencia de esa estrofa. Y entonces le dijeron que lo podían sacar de los programas de radio y de los contratos con las disqueras, que tenía que modificar esa estrofa. Y la modificó emocionalmente de manera maravillosa. Entonces quedó finalmente: aunque no quieras tú, aunque no quiera yo, lo quiere Dios. Entonces, de todas maneras, se resolvió con una gran emoción, con una gran poesía. Y pues finalmente las palabras de el inolvidable comandante Fidel Castro: ¿qué sería de Latinoamérica si no abundaran tantos poetas por nuestras tierras? Y la poesía pues, es 100% emoción. Y hasta un canal de sublimación de las emociones, ¿verdad? Pues muchísimas gracias a nuestra invitada Eugenia Mundaca Rivas, gracias estimado amigo Ángel. Amigas y amigos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Esto fue Ciberterritorio Educativo, un espacio por la búsqueda y exploración de experiencias alternativas para la transformación de la educación. No se olviden de acompañar el día de mañana a la maestra Michelle Vázquez a las 8:30 de la noche en Ciberterritorio Literario Infantil. Ángeles Dávalos los espera el miércoles, pasaditas de las 9 de la noche en Ciberterritorio Socioemocional. Ustedes y yo tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 9 de la noche en Ciberterritorio Informativo. Y el viernes no se pierdan a la maestra Sara María en Ciberterritorio Familiar en punto de las 10 de la noche en una versión podcast, Ciberterritorio para toda la familia. Y finalmente el próximo lunes nos volvemos a ver acá en una emisión más de Ciberterritorio Educativo en punto de las 9 de la noche y continuaremos con nuestro tema del día de hoy y con nuestra invitada estrella, la maestra Eugenia Mundaca Rivas. Así que muy buenas noches, que descansen y hasta la próxima.